Продолжим изучение послания к евреям, который задает 성경 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를 전하게 됩니다. dem ersten Buch Mose im 32. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites. La jungla semántica nos tiene mirando el capítulo 1 de Hebreos, buscando esos términos en este ambiente hebreo, pero influenciado también por el mundo de la época, ese mundo griego, ese mundo dentro del Imperio Romano, que influenciaba seguramente la visión que los hebreos tenían. Héctor, darte la bienvenida de lo que era el mundo y su tradición y pasado, ¿no? Sí, exactamente. Saludamos a la audiencia y como andás, Esteban, estamos en este ambiente greco-judío, pero en un mundo que está totalmente acribillado en este momento por influencia, bueno, de los romanos, de los judíos, y por supuesto, como el idioma es el idioma griego, que ya viene de hace 400 años en esta época, con una influencia muy, pero muy fuerte. Nunca nos olvidemos que los judíos tuvieron que traducir el hebreo al griego en el año 250 antes de Cristo para poder leer las escrituras. Y ahora con esta influencia de verbos aquí en la carta a los hebreos, en este ambiente greco-judío, tenemos que ver en el capítulo 1 cómo el escritor sigue poniendo énfasis, inclusive en una terminología no tan común, porque en el versículo 10, cuando dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, él utiliza un verbo que no es tan común, no se utiliza tanto, que era el verbo diameneis, que era estar permaneciendo. Cuando dice tú permaneces, eso es lo que quiero poner énfasis aquí, en el versículo 11, en realidad había dicho 10, pero es el 11, ellos perecerán, mas tú permaneces, este tiempo presente continuo. Enseguida dice, ellos y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Y utiliza una palabra, palaiotesontai, tiene unas letras raras allí en el medio. Ahora, esto quiere decir prendas exteriores de vestir que ya están viejas y van quedando cada día más viejas. Es un término de prendas viejas que se van colocando, se van poniendo cada día más y más y más viejas. Por eso dice, todos ellos, cuando habla de la creación, los cielos, absolutamente todo lo creado por Dios, dice, se envejecerá como una vestidura. Por eso utiliza la palabra para hablar de prendas exteriores, pero de vestir ya envejecidas y que cada día van a quedar más y más gastadas. Pero Esteban, estamos hablando del verso 10 pasado, verso 11 presente, pero el versículo 12 de Hebreos capítulo 1, ahora está hablando del futuro. Y uno dice, ¿cómo colocó a Jesucristo a través del tiempo? ¿Por qué? Porque no solo quiere hablar de la divinidad diciendo Él estaba creando en el principio, sino que está hablando del presente y del futuro en su inmutabilidad. Entiendo. O sea, Él estaba creando, es Dios, pero Él es un Dios inmutable, todo cambia, y por eso el verso 12 habla del futuro. Y dice, como un vestido los envolverás, y serán mudados. Habíamos hablado en el programa pasado que los científicos ya no postulan la existencia eterna de los cuerpos celestes. Ya está descubierto que todo va en desgaste. Bueno, ya la Biblia lo decía en el libro de Hebreos, pero aún lo decía en el Salmo 102, porque el escritor está citando más de 600 años para atrás todavía, citando el Salmo 102. Por eso dice, serán mudados. Ahora, en el griego, halagesontas quiere decir cambiado radicalmente y modificado radicalmente. O sea, es algo radical. Es interesante cómo
Dios está asegurando que todo va a ser cambiado, todo va a ser modificado. Pero enseguida dice algo muy importante y aparece justamente un verbo muy importante cuando dice tú eres el mismo. Es una declaración, una seguridad, tú eres el mismo y tus años no acabarán. Él termina de citar aquí en todos estos 3 tiempos, pasado, presente, futuro, mostrando la divinidad e inmutabilidad de Cristo, el Salmo 102, versículo 25. Continuamente él está citando las Escrituras. Una vez que cita las Escrituras para demostrar categóricamente quién es Cristo, que es el Creador, inmutable, divino, fíjate lo que hace en el verso 13, casi en una forma muy drástica, y dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Vuelve a preguntar. Casi, no digo con tono irónico, digo con el tono o el argumento que es elíptico, porque Dios lo dijo de Cristo. Él pregunta, ¿alguna vez Dios dijo esto de los ángeles? Y ellos dicen, no. Bueno, pero lo dijo de Cristo. Claro. Y ellos preguntarían, ¿pero dónde? Bueno, en Salmo 110 vuelve a citar otro versículo. Entonces, la pregunta es, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Armado muy bien el versículo, aunque suena raro, ¿verdad? Sí, entiendo. Parece una voz pasiva. Pero en el verso 5, capítulo 1, pero en el verso 5 anterior, había dicho, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Ahora la pregunta es, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies? Ahora, en esta pregunta que él está formulando, citando el Salmo 110, está hablando de algo muy importante. Primero, a Dios le dice al hijo, siéntate. Siéntate. Esto cuando un papá decía a un hijo, siéntate, por lo general era para rezongarlo. Sí, sentate, vamos a charlar. Siéntate, vamos a charlar. Bueno, aquí la palabra siéntate, que en el griego indica culminación de obra. Ajá. Culminación de obra. Es bien diferente la manera en que se usa el concepto. Claro. Y cuando dice a mi diestra, habla de la posición de honor. Y cuando dice hasta que ponga, fíjate la cláusula de tiempo, hasta, habla del propósito. Y el propósito justamente es hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces es muy importante notar en este versículo 13 cómo se está colocando a Jesucristo en una posición de honor, en una posición de culminación de obra y en una posición que si bien es culminación de obra, no habla de pasividad. No. Habla de que él ya no tiene que hacer más nada para la creación o para la salvación. Pero hay un proceso de destrucción o de derrota a los enemigos. Claro, porque Jesucristo sigue actuando. O sea, no es que está sentado solo descansando. Está descansando de la obra creadora, está descansando de la obra redentora, pero dice que está intercediendo por nosotros. Y sigue siendo la cabeza del cuerpo, quiere decir que está funcionando muy bien. No hay un problema. El otro día yo estaba predicando sobre la hemiplegia y la atrofia. Entonces, si la cabeza no manda información, la mitad del cerebro no manda información, hay una hemiplegia. Entiendo. Pero si manda información y los miembros no responden, eso es atrofia. Ajá. Ahora, es muy probable que nosotros estemos atrofiados porque Jesucristo no está andando mal. Claro. La cabeza funciona muy bien, claro. Es Cristo. Entonces, Él aquí, desde el lugar de posición de honor, la diestra del Padre, sigue actuando, mandando información, guiando a la iglesia. Por eso dice que la iglesia no es que completa la obra de Cristo, eso es una aberración. La iglesia continúa la obra de Cristo. Ejecutándola, digamos. Ejecutando lo que Cristo comenzó. Entonces, Él ahora, a través del Espíritu Santo, guía a la iglesia para que continúe la obra. Por eso predicamos de Cristo, hablamos de Cristo, y nuestro nombre, como título, somos cristianos, porque somos seguidores de Él, hablando de Él, pensando como Él. Por eso, es muy lindo que nosotros podamos entender, queridos amigos, que realmente Cristo es siempre la solución. Vamos a la pausa, estamos en la jungla semántica y ya volvemos con la conversación aquí con el profesor Héctor Leites.
para descifrar la maleza de códigos y símbolos. Esto es Jungla Semántica, una producción de Radio Transmundial. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos. Con este pasaje de Hebreos, Héctor, estamos viendo cuál es la acción, qué es lo que está haciendo realmente Jesucristo en este momento y cómo actúa y se mueve entre nosotros. Es bien importante la referencia a este salmo que hace el escritor. Sí, Salmo 110, versículo 1, siempre trata de resaltar a Cristo, nunca desacreditar ni a los ángeles, claro, ni a Moisés, claro. porque ahora enseguida vamos a hablar de Moisés, de Melquisedec, de Aarón, de los sacrificios del tabernáculo. Nunca trata de menospreciar o desacreditar, simplemente hace algo que es muy importante, muestra a Cristo. Y una vez que se muestra a Cristo, absolutamente todo queda por debajo. Mira. Eso es lo que nosotros deberíamos también poner en práctica, mostrar a Cristo. Y cuando uno muestra a Cristo, Esteban, absolutamente todo queda por debajo. Aquí en el versículo 13, él dice, siéntate a mi diestra. Estamos hablando entonces de reposo, no de cansancio. No hay cansancio. Sí, sino reposo en cuanto a culminación de obra redentora y obra creadora. Jesucristo estaba allí en el principio creando, pero también él fue la causa de la redención. Él murió por nosotros para llevar nuestros pecados. La humanidad está en pecado. Claro. Entonces, si la humanidad está en pecado, Él tuvo que venir a salvar a la humanidad. Y bueno, justamente, Él murió por todos. Ahora lo que Él quiere es que todos le puedan aceptar. Él justamente murió por todos. Entonces, cuando dice a la diestra, habla de la posición de honor. Cuando dice hasta, esto es muy importante porque habla del propósito, que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Y la pregunta era, ¿alguna vez algún ángel se le dijo todo eso? Y ellos decían, no, por supuesto que no. Entonces él dice, bueno, pero sí se dijo de Cristo. Acá está en el Salmo 110. Enseguida vuelve a hacer otra pregunta casi enganchada con lo que había dicho en el versículo 6 y 7 antes de empezar a hablar de Jesucristo, y casi que es una contestación, obviamente una pregunta que está respondiendo. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Que somos nosotros, por supuesto. Entonces, en este versículo 14 es muy importante estar pensando y mirando muy bien la función de los ángeles. Exacto. Son espíritus ministradores. Ahora, las dos palabras son importantes en el griego. Primero, neuma. Neuma es viento o espíritu. Ya lo había dicho que hace a sus ángeles vientos, espíritus. Pero cuando dice ministradores, no utiliza la palabra diaconego, no utiliza la palabra oikonomos, utiliza la palabra leiturgos. Ahora, leiturgos dice que la palabra, la etimología, que están para un servicio determinado. No es que van a hacer muchos trabajos, sino para un servicio determinado, que es un servicio, ¿cómo puedo decir?, dedicado o puesto por Dios para ayudarnos a nosotros. Sí puede ayudarnos en diferentes áreas, pero están para eso. No están para consolar, no están para ayudar, no están para guiar. Hay que tener cuidado con el tema de los ángeles. Porque si bien los hebreos tenían su serio problema de que veían ángeles por todos lados y que el ángel entregó la ley, así lo creían, o había un ángel muy parecido a nosotros, recuerdan que lo vimos en programas pasados, así lo creían ellos y así le dijeron a Rode, en Hechos, debe ser su ángel cuando Pedro golpeó la puerta. O que un ángel tomaba el espíritu cuando moría y lo podía devolver al cuerpo al tercer día o hasta el tercer día. Bueno, había muchas cosas raras con los ángeles. Y hoy hay que tener cuidado, Esteban, porque ellos no son mediadores. Ellos no son consoladores. Ellos no son personas que están para guiar la iglesia. Están para un servicio que a veces nosotros ni cuenta nos damos.
Yo soy un convencido, y creo que los cristianos somos convencidos de que Dios manda muchos ángeles para ayudarnos de peligros temporales durante el día, y nosotros ni cuenta nos dimos. Claro. Algún peligro me iba a pasar y no pasó, y yo ni cuenta me di, ni me enteré jamás de que Dios estaba protegiéndonos con ángeles. Ahora, no hay que empezar a verlos. Claro. Ese es el problema cuando... yo recuerdo una vez en una clase, una hermana dice, yo pido legiones de ángeles para mi niño cuando anda en bicicleta. Entonces, la hermana decía si estaba bien. Yo dije que una legión son muchos, el niño no puede andar en bicicleta con tantos ángeles encima. Entonces la hermana se reía también. Yo dije, mira hermana, pida 4, uno para cada ruedita, un ángel para cada ruedita, y entonces el niño va a empezar a andar bien en bicicleta. Pero una legión quiere decir 6.000. Claro, mirá. La palabra legión quiere decir 6.000. Un niño con 6.000 ángeles ahí no puede ni andar en bicicleta. Bueno, era un chiste, la hermana se reía también. No tenemos que emocionarnos mucho cuántos ángeles están en casa, si pongo 2 en la puerta, 2 en la ventana, alguno en la chimenea, qué sé yo. Ya empezamos con locas pasiones con el tema de los ángeles. A mí no me preocupa. Yo sé que Dios tiene cuidado de nosotros y Él enviará sus ángeles. Si alguno está franco, le pide a otro, qué sé yo. Dios se va a arreglar enseguida. Tiene un buen departamento de recursos humanos. Sí, por supuesto que sí. Ahora, lo importante es saber que sí están, sí existen, ¿verdad? Y por eso dice, no son todos espíritus ministradores. Y utiliza la palabra leiturgos, que son pertenecientes al servicio público. La palabra leiturgos quiere decir... o leitos, no leites. No leites, sí. Leitos quiere decir funcionario público. Mirá. Claro, sí, quiere decir funcionario público. Por eso yo trabajé tantos años como funcionario público. Haciéndole cierto honor al apellido. Bueno, entonces la idea griega aquí es, primero, son espíritus, ¿verdad? Por eso utiliza neuma. Y utiliza la palabra leiturgos, que son pertenecientes al servicio público como un rol o función. No tienen el rol del Espíritu Santo ni de Cristo. Hay que tener mucho cuidado. De hecho, son seres creados para nuestro servicio. ¿Cómo lo hace Dios? No sé, y diría otra frase, ni me interesa meterme en ese tema de cómo Dios administra ángeles para ayudarnos a nosotros. Por eso, lo importante es saber que están para ayudarnos, y dice, para los que están heredando la salvación. En la versión 60 dice, para los que serán herederos de la salvación. En el griego pone más énfasis porque dice soterian plenora. Plenora viene de pleroma, que quiere decir completo. ¿Sabes qué me dice esto para terminar el programa? Que la salvación es completa. Es completa. Es completa. Tiene la idea siempre de totalidad. Y sabes que a mí me gusta esto, Esteban, porque no pone duda de la salvación de los cristianos. Y no estoy diciendo salvo siempre salvo, perdido siempre perdido. Estoy diciendo, pone seguridad que en Cristo vamos a ser salvos. No tenemos por qué dudar de la salvación. Por eso dice, de los que serán herederos de la salvación. Por supuesto, aquí lo pone como un futuro, ¿verdad? Serán herederos, pero en el griego dice los que están heredando la completa y segura salvación del alma. Me gusta mucho el énfasis que le pone el escritor, diciendo, estos siervos ministradores, los ángeles, están a favor de los que están heredando la salvación continuamente y completamente y seguramente. Esto es muy bueno, querido amigo, que usted y yo podamos tener en Cristo, la seguridad de la salvación que Cristo nos ha regalado. Dios le bendiga ricamente. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.